Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo. Es un honor para nosotros estar aquí enfrente de ustedes para compartir un tema de la palabra del Señor en un panel de tres. Vamos a elevar una oración al Señor para iniciar. Bendito Dios, Señor Dios Todopoderoso, queremos que tú recibas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación, Señor, porque tú eres digno de recibirla, porque tú eres soberano en el universo, el dueño de la creación, Señor, el dador de la vida, el que da, Señor bendito, dones, capacidades, oh Dios eterno, que das también, Señor, unidad a tu pueblo, a tu iglesia, Padre de la gloria. Queremos pedirte, oh Dios, Espíritu Santo, que tú nos guíes, Señor, en este tiempo para que podamos llevar tu palabra a tu pueblo con denuedo, Señor. Y que podamos salir, Padre de la gloria, edificados, Señor, transformados, Padre, con más fortaleza y entusiasmo para hacer tu obra cada día, Señor. Te pedimos que tú pongas palabras en nuestra boca, que tú, Señor, Padre de la gloria, nos permita que podamos estar atentos, Señor, a tu voz, y que seas tú hablando a través de nosotros tres, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe, pues, oh Dios, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar ubicándonos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 específicamente. Capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tenemos todo? Ok. Leemos la palabra entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hoy le traemos el tema, Cristo da dones espirituales. Tú que te encuentras aquí hoy, hermano, es porque el Señor te llamó, el Señor te trajo hasta acá y te ha puesto aquí en esta iglesia local para que también vuelvas a escuchar de que Él te dio dones espirituales, es decir, capacidades especiales para que puedas también contribuir en su obra, para que puedas también contribuir y apoyar en la unidad de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo que Cristo estableció para llevar su palabra, para hacer la gran comisión. De la misma forma lo hizo el apóstol Pablo en Éfeso, en su tiempo. El apóstol Pablo se dirige a los efesios en su carta para desafiarle, para animarle a estar contribuyendo todos a la unidad de la iglesia como un cuerpo. Con las capacidades que el Señor dio, Él los anima a que juntos, como un solo cuerpo, se fortalezcan unos a otros para poder crecer en la obra del Señor. Esta tarea, por supuesto, no la podemos realizar ni individualmente, ni tampoco con las capacidades humanas que podamos tener. Por más que cualquiera puede ser muy destacado en el mundo secular, no es una obra que se hace por méritos humanos ni por capacidades humanas, sino por los méritos de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo que el Señor provee para cada uno de nosotros. Es por esto que Cristo da dones espirituales. Ahora bien, ¿cómo es todo esto, verdad? Cristo da dones espirituales porque Él venció a Satanás. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo
a través de su muerte en la cruz, de su resurrección, Él despojó a los principados, despojó a las potestades. Dice Colosenses, también lo refuerza, de que Él exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por su humillación, por la obediencia que tuvo delante del Padre, el Señor lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy Cristo, desde ese momento hasta hoy y por la eternidad, es la cabeza de todo principado y potestad. Y Él es la cabeza de la iglesia, que somos todos nosotros que estamos acá presentes hoy. Él es el soberano del universo entero, nuestro Dios que venció con poder y autoridad a las fuerzas del mal. Es algo así como cuando viene un conquistador y va a tomar, a enfrentar a los enemigos en una ciudad. Cristo viene como ese poderoso gigante y derrota a los enemigos y toma los tributos de esa ciudad. Y ahora tiene cómo poder darle a los suyos, repartir esos tributos que Él logró por su obra, por su majestad y por su muerte en la cruz sobre todo. Entonces el Señor Jesucristo tiene hoy por hoy y desde el comienzo hasta hoy toda la potestad, toda la autoridad, tiene todas esas atribuciones que el Padre le confirió para poder dar dones al hombre, dones a la iglesia. Sabemos también que Jesús, antes de ascender al cielo, Él se reunió con sus discípulos y Él les dijo, después que había resucitado, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero esta enorme responsabilidad que el Señor entregó a sus discípulos, es decir, la gran comisión, no es una tarea fácil, ni lo fue en el momento, ni tampoco lo es hoy. Una tarea que implica muchísimas cosas. Implica enseñar, sanar, nutrir, administrar, aconsejar, desvelarse en oración. Es una tarea que no es fácil. Por supuesto, no humanamente no la podemos alcanzar, y mucho menos como individuos separados, sino es una tarea que el Señor llamó a cometer como un cuerpo, como una iglesia que él llamó, que él rescató, y él capacitó cuando subió a los cielos, que entregó dones y talentos. Cada uno de aquí sentado tiene capacidades. Todos, sin excepción, tenemos dones y talentos que Dios nos dio. Tú que estás ahí sentado, analízalo, piensa en tu relación con Dios. ¿Qué don, qué talento, qué don, qué capacidad especial, espiritual el Señor te confirió? Porque todos, sin excepción, el Señor le dio, a todos sin excepción, el Señor le dio dones para esto, justamente para poder tener la capacidad espiritual para cumplir con esta tarea tan fuerte y difícil. Pero el Señor Jesús, como necesitaba en su momento, ¿verdad?, arrancar con la obra de la Gran Comisión, Él constituyó un equipo multidisciplinario, pudiéramos decir así, un equipo que pudiera, con el poder del Espíritu Santo, porque también le dijo, esperen a que venga la promesa y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Con ese poder del Espíritu Santo, el Señor constituyó apóstoles. Un apóstol en el tiempo de Jesús es una persona enviado en nombre del Señor para
establecer iglesias, fundar iglesias, establecerla y fortalecerla en la palabra y en la doctrina del Señor. Ahora, hoy por hoy, pudiéramos decir que un apóstol en función también tiene la función de fundar iglesias locales en diferentes comunidades o países, siempre y cuando las sostenga, las cuide, las nutra. Esa es la figura de un apóstol. Ahora, también estableció profetas. Un profeta es una persona que desde el Antiguo Testamento y hasta hoy habla en nombre del Señor, que habla las palabras del Señor. El Señor respalda su palabra cuando son verdaderamente ciertas. Entonces, ese profeta tiene la capacidad especial de poder llevar la palabra del Señor con fidelidad a su pueblo, precisamente para edificar, para fortalecer. Ahora también el Señor estableció en este equipo multidisciplinario que estamos hablando acá, evangelistas. Necesitaba el Señor Jesús y necesita hoy hombres como el apóstol Pablo que llevaron el mensaje del evangelio a multitudes y se convirtieron a Cristo. Esa capacidad especial que Dios le otorga a las personas es para que a sus hijos, para que puedan llevar el mensaje a multitudes y se conviertan. Ese denuedo para enseñar, para llevar ese mensaje especial de salvación y que llegue a los corazones para conversión y salvación y vida eterna. Ahora, también el Señor constituyó, ¿verdad?, a pastores y maestros. Aquí este don especial para el servicio habla de pastor y maestro juntos, ¿no? Es decir, son siervos del Señor que tienen la capacidad espiritual especial para poder cuidar, guiar y enseñar a la iglesia, conforme, por supuesto, a la sana doctrina. Esa es la tarea del pastor maestro o pastores y maestros, ¿verdad? Ahora, todo este grupo, equipo multidisciplinario, no anda por su cuenta, no anda como oveja sin pastor, no anda solo, porque Cristo que venció en la cruz, que triunfó sobre las potestades, que está sentado a la diestra del Padre, que es cabeza de toda potestad, es su guía y su respaldo, y va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometió en Mateo 28, del 18 al 20. Entonces, podemos decir con toda certeza de que si ustedes acá sentados se visualizan en uno de estos dones de servicio, de verdad es un privilegio que lo comprendan y agradezcan al Señor, porque de verdad es un privilegio servir al Señor, porque son dones que el Señor da de regalo, porque es por gracia, no es porque seamos ninguno más que otro, es por un regalo del Señor inmerecido, es para el servicio de la iglesia, para el fortalecimiento de todo. Por supuesto, este grupo, de este equipo multidisciplinario, ¿verdad?, ellos tienen también esa responsabilidad de llevar pues esa formación a los miembros en general de la iglesia, para que entre todos contribuyamos a desarrollar y a lograr la tarea de la Gran Comisión. Es algo así parecido como cuando un dueño o gerente de una empresa que tiene la visión de qué es lo que quiere lograr, viene y contrata a un equipo multidisciplinario de profesionales con diferentes capacidades, gerentes de recursos humanos, ingenieros, técnicos, profesionales de diversas áreas, dependiendo de cuál sea la rama de los bienes o servicios que él quiera, pues, de verdad desarrollar y lograr. Con este equipo multidisciplinario, entonces, se establecen estrategias de trabajo para lograr los objetivos, que son, en el caso de una empresa de este mundo, producir bienes o servicios, ¿verdad? Ahora bien, lo que compete a nosotros hoy, ¿verdad? El Señor Jesucristo dio dones espirituales, pero lo sigues dando hoy. Tú que estás aquí sentado en estos asientos hoy, que Dios te trajo para acá, no es casualidad que Él te esté hablando hoy. Cristo te dio dones especiales para que le sirva. Ahora, ¿estás en conocimiento de cuáles son tus dones?
¿Sabes realmente cuáles son esas habilidades especiales, espirituales que Dios te ha regalado? O también cuáles son tus funciones como miembro de un cuerpo que es la iglesia. Y estás ubicado ya donde Dios te ha llamado a servir. ¿Cuál es qué parte del cuerpo eres? ¿Dónde te identificas? ¿Qué tienes que hacer? Ahora, si estamos todavía en proceso de entender, es el momento de llegar delante del Señor y pedirle que el Señor nos muestre, nos diga, mira, tu don y tu capacidad es esta, tus funciones son estas. Porque de esa manera todos podremos estar bien concertados y unidos y podemos ayudarnos todos para el crecimiento de la obra del Señor y de la iglesia, todos como un cuerpo, y disfrutar esa unidad especial que el Señor con su Espíritu Santo nos da. En el nombre del Señor yo pido para que todos podamos comprender, podamos entender qué es lo que Dios nos ha puesto, eso tan valioso que no es terrenal, sino es espiritual, que tenemos cada uno, que podamos verlo, podamos comprenderlo y podamos de verdad agradecer al Señor por eso. En el nombre de Jesús, amén. Siguiendo este mismo orden de ideas, Cristo da dones espirituales a fin de perfeccionar a los santos para el servicio. Eso está ubicado en el versículo 12, al cual dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, la palabra perfeccionar se usa allí, que viene del griego catartismo, que literalmente significa equipar, preparar o poner en orden lo que es necesario para que algo funcione. Ahora bien, ¿por qué constituyó Cristo a estos líderes? El cual dice el versículo 11, no para que ellos hagan todo el trabajo, sino para que equipen a los demás. El apóstol Pablo explica que Dios no da dones para beneficio personal, sino con el propósito de capacitar y de equipar al creyente para servir a otros, con el don o dones recibidos, así como para la obra del ministerio. Cabe acotar que Pablo aclara que los líderes, pastores, maestros, entre otros, no están para hacer el trabajo ellos solos, sino para preparar a todos a estos creyentes para que ellos también realicen o trabajen en el servicio para el Señor, o sea, para la obra del Señor, a fin de que todos lleguen a esa unidad de la fe. Como bien lo dice el versículo 3. Ahora bien, y también de donde el cuerpo de Cristo, es decir, todos los creyentes, todo aquel que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, son creyentes, lo cual ellos reflejen la estatura de la plenitud de Cristo, un cuerpo maduro, en un solo sentir, firmes y fortalecidos espiritualmente. En la carta primera a los Corintios, que dice, porque así
como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Ahora bien, en mi vida cotidiana de mi trabajo laboral, por supuesto, un centro educativo, el cual cada uno de los que trabajan allí tienen diferentes funciones distintamente, pero siempre con el propósito de que en este caso a nivel educativo, de enseñar a los niños. Ahora nosotros como cuerpo de Cristo tenemos a esta iglesia, nuestra congregación Centro Evangelístico Chequina, el cual aquí hay muchos miembros, el cual cada uno tiene funciones diversas y todo con el propósito y la mirada hacia qué, hacia la obra del Señor. Bien, entonces nosotros como chequinistas o del Centro Evangelístico Chequina, debemos de tener el sentir desde nuestro corazón, el querer hacer y el hacer y todo, y en cada uno de lo que nosotros estemos en funciones en la iglesia para el Señor. El que enseñe con amor. El que disipule con amor, con diligencia, ocuparse de lo que tiene que ocuparse, con el fin absoluto para servir para la obra del Señor. Estamos encomendados con Cristo de que nosotros somos instrumentos que de una u otra manera Él nos llamó a estar aquí, a estar en los caminos del Señor. Entonces, nosotros con nuestro trabajo para Él debemos de honrarlo desde nuestro corazón, desde nuestro interior, sentir que lo que nosotros hacemos para Él es con el amor y con todo el sentir y que nosotros vivamos lo que hacemos para Él. Eso es importante, iglesia, tomarlo en cuenta. Todo y cada uno de nosotros estamos aquí para servirle al Señor y de igual manera estar al servicio de nuestros hermanos de acá. Porque si vemos a un hermano que se equivocó, ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Restaurar, sentir que ese hermano que es parte de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tenemos que amarlo y ayudarlo, traerlo otra vez acá, por si alguna circunstancia esté viviendo o haya pasado. Es importante que nosotros, iglesia, nos formemos cada día más de la palabra del Señor. Aquí en la iglesia tenemos una gran bendición, tenemos el Instituto Bíblico, Teológico, tenemos a un pastor que se dedica y dice, y las veces que pueda lo dice, que estudiemos, que nos preparemos, que nos formemos. ¿Para qué? Para honrar al Señor. A Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Es para Él que debemos de hacerlo. Es agradecerle al Señor el estar aquí y darle gracias a Él por iluminar nuestro camino. Quizá en aquellos momentos estábamos en la oscuridad, pero ahora estamos en la luz del Señor. Y nada más por eso debemos de servirle en todo y en cada momento, para Él, en Él y por Él. Amén. Amén. Es importante, hermanos, también aprender de la palabra con denuedo, entenderla. Porque hoy en día, al igual que en aquellos tiempos, el cual describe Pablo en este caso, hay muchas doctrinas religiosas, doctrinas que de una u otra manera desvían el camino
del creyente. Y si son personas inmaduras, que no conocen de la palabra como deben de conocerla, y si no tienen preparación, van a ser como niños fluctuantes, como bien lo dice en el versículo 14. Entonces, es importante que la membresía de la iglesia se prepare en el conocimiento de la verdad. Que cuando veamos esos vientos, como describe Pablo, los vientos que van de allí para allá, que es la palabra que viene, que es la palabra que va de personas que no conocen bien de la palabra o que quieren engañar con artimañas y astucia, que muchas son usadas hasta por el mismo enemigo para desviar el camino del creyente. Entonces, ahora es cuando más que nunca, mis hermanos, estudiemos la palabra de verdad. Que aprovechemos aquí el centro evangelístico que se preocupa por enseñar a su iglesia, porque es aquí donde nos tenemos que capacitar. Es aquí que nos tenemos que formar para seguir formando a otros y seguir buscando nuevas personas para la iglesia. Porque eso es lo que quiere el Señor, eso nos encomendó el Maestro, porque nuestro Señor Jesucristo fue el Maestro y es el Maestro, el cual Él nos dice en su palabra también que lleguemos a la plenitud de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a llegar a la plenitud de Jesucristo? Es conociendo la verdad, es vivir la palabra, es hacer la palabra, es nuestro vivir cada día más y mostrarla en todo momento. En tal sentido, iglesia amada, el que es maestro que enseñe. Me recuerda la palabra del pastor que él me dijo en una oportunidad: el que enseña tiene que estudiar. Me lo dijo así. Tengo esa palabra muy presente, pastor. Bueno, tenemos aquí, muestra un botón, estudiantes del Centro Evangelístico Chequina, dándole a conocer a ustedes lo que hemos aprendido del Instituto Bíblico. Gracias a eso, le doy muchas gracias al Señor. Y continuamos aprendiendo y estamos en el instituto, más que nunca. Y el que es maestro, que enseñe. El que tiene don de sanación, que sane. El que de liberación, que libere. Si un hermano cometió un error, restáurelo. No le haga juicio alguno. Somos una iglesia. Debemos de amarnos unos con los otros. De igual manera dice, somos un solo cuerpo en Cristo, ayudándonos mutuamente, creciendo, edificándonos en amor. Entonces, mis hermanos amados, pongamos en práctica lo que aprendamos, sintamos lo que realmente hacemos para la obra del Señor. Dios a todos nos dio dones, algunos ya saben cuáles, otros no lo saben. Pídale al Señor y descubrirá cuál es su don. Todos estamos llamados para servirle y honrarle. Él merece gloria y honra. Amén. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. En sintonía con ese equipamiento, pues, nos corresponde ahora poner en práctica lo que hemos recibido. Y es que Cristo da dones espirituales, por tanto, andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, amados hermanos. Tal como lo dice en el capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Pablo nos escribe desde la cárcel y no nos hace, hermano, una sugerencia, nos da una orden. Así debemos andar.
Esto no es una teoría, es nuestra conducta diaria, obligatoria, que debemos seguir a Cristo, siendo ejemplo en el accionar de nuestras vidas, siendo constante en predicar su palabra, en dar buenos testimonios, en dar buenos frutos. Si Cristo es la cabeza de todo el cuerpo y no da dones, Él exige que cada miembro funcione según su voluntad. El don es la herramienta para que la iglesia haga lo que Cristo ordena. Por eso lo que hemos recibido tiene que hacerse visible cada día en nuestras vidas. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Nosotros hemos salido de la oscuridad a su luz admirable. Somos hoy coherederos del reino de Cristo y nuestro testimonio debe reflejar cada día esa ciudadanía. Se nos ordena que andemos como es digno. Eso significa que debe existir una balanza entre lo que recibimos y lo que damos. Si hemos recibido un llamado glorioso y dones del cielo, nuestra conducta tiene que estar al nivel de ese regalo inmerecido. No podemos llamar a Cristo Señor y vivir de forma deshonesta, haciendo lo que nos parece, lo que nos conviene. No es posible representar al Rey de Gloria y vivir de manera descuidada. Nuestra vida debe honrar a aquel que murió por nuestros pecados. Él, Jesús, nos compró a precio de sangre, de su sangre, cuando nosotros no hicimos nada para merecer eso, para merecer su gloria. Este compromiso se manifiesta andando con humildad, con mansedumbre y paciencia, tal como lo expresa Pablo en esta carta, soportándonos unos a otros en amor para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Aquí no se trata de que tenemos una profesión, es nuestra vocación, el llamado que nos hizo el Señor, en los dones que Él nos dio. Se nos ordena vivir como un solo cuerpo y un mismo espíritu. Aunque tenemos diferentes dones, somos de una cabeza, o sea que somos el cuerpo de Cristo y por ende debemos reconocerlo como tal. Ya nosotros no somos dueños de nuestras vidas, amados hermanos, sino que pertenecemos totalmente al Cristo de la gloria. Bajo este señorío, cada uno ha recibido una medida de gracia y un don particular. Por tanto, estamos obligados a obedecer esa identidad, usando cada don para servir a los demás y honrar al Dios y Padre de todos. La soberanía de Dios ya nos dio el honor y la capacidad. Ahora nos corresponde a nosotros responder con la obediencia que el mandato exige. ¿Dicen amén a eso? Para entender cómo vemos esto en la vida real, permítame compartirle mi experiencia como abogado. Trabajo frecuentemente con lo que llamamos un poder. Esto es cuando una persona confía plenamente en mí y me firma un documento para que yo lo represente, hable en su nombre, cuide sus intereses ante las demás personas. Pero debo resaltar en este punto que ese poder tiene establecido algunos lineamientos específicos en los cuales, aunque yo tengo el poder para representar a esa persona, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo no puedo ser deshonesta. Yo no puedo tener una mala conducta porque yo estoy representando a una persona que ha puesto pues su confianza en mí. Y ese poder pues, tener ese poder en mis manos es una responsabilidad demasiado seria. Si yo, por ejemplo, llevando ese documento en mi maletín, me porto de manera deshonesta, llego tarde a los tribunales o trato mal a las personas, no solo quedo mal yo, estoy dejando por el suelo pues el nombre de esa persona que confió en mí. Estoy siendo ¿qué? Indigna del poder que me dieron. ¿Sí? Me voy explicando. Hermanos, esto es exactamente lo que Pablo en esta carta nos quiere decir. Cristo nos llamó, nos entregó un poder espiritual, nos dio su nombre, nos repartió dones para que le representáramos aquí en la tierra.
Cuando el autor nos pide que andemos como es digno, nos está diciendo, hermanos, cuiden ese poder que Dios le dio. Cada vez que usted usa su don, ya sea para enseñar, para ayudar, para ministrar, para sanar, para ayudar o para consolar, usted está actuando en nombre del Señor. Su conducta que usted tiene diariamente, su caminar y su trato con los demás, deben darle honra a ese cliente maravilloso que confió en usted. ¿Y cuál es ese cliente? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén? La gloria sea para Dios. De la misma manera, hermanos, ahora nos toca poner por obra, así tras recibir ese llamado y los dones es necesario que nosotros y cada uno, tanto yo como ustedes, andemos de forma digna. ¿Cómo es eso? Bueno, que nuestro comportamiento diario debe estar a la altura del precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. No podemos vivir de cualquier manera. Nuestra vida privada y nuestra vida pública debe ser el honrar al Rey de Gloria. También debemos someter nuestro carácter. ¿Cómo es eso? Bueno, debemos ejercer con humildad, con mansedumbre, con paciencia, de forma obligatoria. No es que si yo quiero, no es que si me nace, porque yo soy muy linda. No, es la conducta requerida para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, tal como lo expresa Pablo en esta carta. También debemos cuidar la unidad del cuerpo. Recuerden que todos nosotros, aunque tenemos diferentes funciones, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos todos prohibido estar chismeando entre el pueblo, estar levantando falsos testimonios, estar murmurando contra los hermanos. No podemos decir que amamos a Cristo y aborrecer a nuestro hermano. No podemos decir que amamos a Cristo y empezamos a destruir a nuestros hermanos con nuestra lengua, porque entonces eso sería una desobediencia directa cuando Él dice que guardemos la unidad en el vínculo de la paz. Debemos mantener la paz mutuamente entre unos y otros. Debemos también soportarnos con amor. Es difícil. ¿Cómo es eso? Cada uno de nosotros debemos tolerarnos unos a otros, sostener las fallas de nuestros hermanos. El amor no es un sentimiento aquí, es la acción de decidir no dividir al cuerpo de Cristo a pesar de nuestras diferencias. También reconocer pues el señorío de Cristo. Debemos vivir sabiendo que ya nosotros no nos pertenecemos. Debemos reconocer que nosotros no nos creamos nosotros mismos, sino que Él nos creó. Que la voluntad de nosotros debe quedar rendida ante Cristo, que es Cristo, y nosotros somos sus miembros, estamos bajo sus órdenes. Él es nuestro jefe, ¿ok? Él es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, el dueño de nuestra vida. Nosotros somos esclavos de Cristo y por eso le debemos obediencia a Él. Y también debemos activar ese don que nosotros tenemos. ¿Cómo debemos activarlo? Debemos usarlo según la medida de gracia que Él entregó a cada uno de los que estamos aquí presentes. Si fuiste capacitado, ¿es para qué? Para servir a los demás. Ahora mismo, no es mañana, no es pasado, no es el mes que viene, es hoy donde debes servir a los demás. Un don no se usa, que no se use es una desobediencia al señorío de Cristo. Así que empecemos, hermanos, a usar y a activar esos dones que Dios nos ha dado, no porque lo merecíamos, sino que por su gracia lo hemos recibido. Gloria al Señor. Para ir concluyendo, amados hermanos y amigos que hoy nos acompañan, tengan la seguridad que no están aquí por casualidad.
hay un orden soberano que te creó con un propósito eterno. Reconoce que fuiste llamado a salir de la oscuridad para ser parte de un cuerpo vivo, dirigido por la cabeza que es Cristo. Deja que tu alma se conmueva al recordar que este lugar en el reino no te costó nada a ti, pero a Él, a Jesús, le costó su sangre. Siente el peso de ese amor inmerecido que no solo te perdona, sino que te abraza y te dice: te amo tanto que quiero poner mis tesoros en tus manos. Así que déjate cautivar por su gracia, por esa gracia de un Dios que, siendo dueño de todo, decidió que tú fueras su especial tesoro. No te vayas de aquí siendo el mismo o siendo la misma. Toma la decisión valiente de rendir hoy tu voluntad ante aquel que te dio la vida. Si ya eres creyente, decide que tus dones no morirán en el olvido. Actívalo, ponlo en práctica. Y si aún no reconoces a Jesús, este es el momento. Decide hoy aceptarlo en tu vida y deja que Él tome el control. Pero sobre todo, amados hermanos, no olviden esta noche que Cristo da dones espirituales porque Él venció a Satanás y Él es la cabeza de la iglesia. Cree a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo y obedece la orden de andar como es digno del llamado que recibiste. No esperes más, recibe su regalo que es de gracia y comienza hoy mismo a caminar con la dignidad de aquel que te ha rescatado de la oscuridad a su luz admirable. Dios le bendiga.